Bienvenidos a Agroconectados, charlas para la agricultura del futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agroconectados, charlas para la agricultura del futuro. Mi nombre es Sofía Celasco y desde Expo Agro junto a John Deere seguimos transmitiendo, en particular hoy para hablar justamente de agricultura, de los sí, de los no, de los cultivos, de qué tenemos que tener en cuenta como productores, pero también desde el punto de vista de la innovación y de la agronomía para poder tener éxito en nuestra producción, mejorar la eficacia y por supuesto el rendimiento. Me acompaña Josefina Oldani del área de marketing de producto de John Deere. Muchísimas gracias, José, por venir. Juan José Durán, que es ingeniero agrónomo y gerente de calidad de STIN, y Gustavo Casal, gerente general de TIGET, que me dijeron es un señor muy famoso en Argentina, es el señor, ya te plantaron así, te hicieron una carga en el CV. No me digan. Cayó en el escritorio. Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias aquí por acompañarme. Me interesa que empecemos a hablar un poquito antes de caer en la tecnología, de arrancar desde el cemento, que serían los cultivos, ¿no? Que todo lo que hacemos en agricultura tiene que ver y gira en torno a los cultivos y al recurso suelo y a la biomasa. Así que hablemos un poquito de las necesidades que tienen los cultivos en las distintas etapas productivas que hace que tengamos nosotros que prestar atención. Juan José, este es tu tema. Como agrónomo, ¿a qué deberíamos prestarle atención en cada etapa del cultivo? Bueno, depende mucho también de los cultivos, de las zonas, del clima, de las lluvias, de las humedades. Lo primero que tenemos que tener es un plan. Un plan, ¿qué vamos a cultivar? ¿Dónde vamos a cultivar? ¿Con qué objetivo cultivar? ¿Y sobre qué recurso vamos a cultivar? Los suelos se deterioraron mucho en nuestro país. Pasamos de materias orgánicas medidas hace muchísimos años en 6%. Cuando comencé a mis 28 años como ingeniero agrónomo recibido en la zona de Salto, Pergamino, toda esa zona, los suelos tenían entre 3,5 y 4% de materia orgánica. Hoy en día en la zona de Pergamino Salto los suelos tienen de 2 a 2,5% de materia orgánica, con lo cual estamos hablando que la materia orgánica de los suelos bajó, la fertilidad de los suelos bajó. En unas épocas no había respuesta a muchos nutrientes, hoy en día hay respuesta a casi todos los nutrientes, con lo cual los planteos y los desafíos se van a potenciar mucho más. ¿Qué tenemos que pensar en el cultivo? Primero y fundamental, la variedad, el cultivo, la calidad de la semilla que vamos a sembrar. ¿Qué protección le estamos dando a la semilla independientemente, ya sea biológica, química, y que sean compatibles las mismas para favorecer y desarrollar el crecimiento? ¿Qué limpieza tenemos del lote? ¿Cómo fue el barbecho en el cultivo desde el cultivo anterior? ¿Lo tuvimos con cultivos de cobertura? ¿Intensificamos la agricultura? ¿Estamos dentro de un sistema de intensificación con varios cultivos al año, abonos verdes? Hay muchos trabajos al respecto y eso es muy positivo, pero bueno, depende del tipo de cultivo, porque también tenemos cultivos orgánicos que muchas veces siguen usando arado, siguen moviendo la tierra, controlan las malezas con fuego. Parece de la Edad Media, pero bueno, pero es orgánico. Juan José, me gustó que usaras al principio la palabra plan, porque cuando fuiste desagregando todas las variables a las que hay que prestar atención, pareciera que cada campaña el productor tiene que hacer una autoevaluación de autoconocimiento de qué voy a hacer, en qué condiciones estoy, dónde estoy parado. A veces pareciera que quienes ya estamos en el sector agropecuario lo damos por sentado que todo esto sucede campaña tras campaña, pero cuando uno para la pelota y desagrega, todo lo que hay que hacer son un montón de preguntas que uno se tiene que hacer para poder formar ese plan en cuestión. Y el objetivo, ¿qué quiero buscar?
quiero solamente lograr un rendimiento o soy propietario y quiero cuidar mi campo y mantener la fertilidad del campo. Los objetivos son diferentes, si el campo es arrendado o el campo es propio. Ahí le quiero pasar la pelota a Gustavo para pensar también justamente de lo que tiene que ver con tu trabajo en Tillet, que cómo pensás en las decisiones que me pueden marcar diferencias en este rendimiento, porque acá Juan José marca todo el plan que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, una vez que tomo todas esas, o anoto todo lo que tengo que hacer, tengo que tomar decisiones. Cuando tomo decisiones hay impacto. Y las decisiones dependen, como dice Juan José, de cuál es el objetivo, si el campo es de un productor que está plantando su propio cultivo o es una empresa que alquiló un campo para producir. Y otra cosa que pasa es que todo lo que son los controles a lo largo del ciclo del cultivo mayormente están en manos de contratistas, o sea, de empresas, de terceros que venden servicio. En el rubro mío, que es la pulverización, ese es un problema interesante a discutir, más que nada por el hecho de que las tecnologías fueron creciendo. Yo cumplo este año 40 años en el tema pulverización, por eso es que sería por ahí la razón de mi fama, sí. Me acuerdo que cuando empecé las máquinas pulverizadoras parecían un cajón de muerto atravesado en el chasis, porque era un cajón de 2,40 metros de ancho y en una máquina que era arrastrada por un tractor. Y hoy estamos hablando de equipos súper caros, súper sofisticados, con agricultura de precisión, donde se aplica productos solamente donde se detecta el problema. Lo cual hace que haya cambiado totalmente la toma de decisiones. Y como dice Juan José, es fundamental en cada etapa del cultivo saber tomar la decisión correcta para ser no solamente eficiente, sino eficaz. O sea, usar el insumo de la mejor manera posible, con el menor impacto ambiental, para lograr, como decían en la facultad, el máximo rendimiento. Y vos, José, desde el área de producto tenés más que claro esto que dice Gustavo de cómo fue cambiando la maquinaria como uno de los tantos aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿no? De la tecnología. Totalmente. Yo vengo también de la época de Gustavo, donde fui viendo toda esa evolución. Y hoy desde el lado de la maquinaria podemos decir que la autonomía que tienen las máquinas, y no necesita ser un tractor totalmente autónomo como lo que imaginamos en autonomía, pero desde la siembra hasta la cosecha, hoy sembrar, saber dónde coloco la semilla, a qué profundidad, con qué presión, y que eso lo haga solo la máquina, solo poniendo algunos datos, ya ayuda a asegurar que el nacimiento sea en el momento correcto y con la competencia correcta entre máquinas. Bien, paso a pulverizar. Necesito que esas plantas estén solas en el cultivo, no que salgan malezas y que compitan y que reduzcan el potencial de esa semilla. Voy a tener máquinas que me ayuden, como él decía, o aplicar solamente sobre esa maleza, o aplicar con dosis variables, reducir el uso de insumos, aplicar solo sobre dónde tengo que aplicar y asegurar que esa competencia sea menor, para que cuando llegue el momento de la cosecha esa planta realmente pueda expresar ese rendimiento que creíamos que iba a tener desde el principio. O sea, claro, pudimos llegar a ese objetivo de rendimiento. Y eso hoy, de alguna manera, las máquinas lo hacen solos. Entonces, muchas cosas que antes había que entrar a calibrar, hoy también hay que calibrar, obviamente, pero mucho que había que calibrar y probar, hoy las máquinas lo hacen de alguna manera autónoma y ayuda a reducir los errores. Sí, de hecho en otras charlas aquí en Agroconectados hemos hablado de la posibilidad de adelantarnos a que eso suceda, y hoy en día la tecnología nos ayuda a prever que eso va a suceder antes de que efectivamente sepamos que ya hace tiempo que tendríamos que haber calibrado la máquina, totalmente, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista de la agronomía, más allá de que José quizás es el exponente mayor, todos ustedes están en contacto con la cuestión agronómica. ¿Cuáles son los errores que ustedes identifican como más comunes a la hora de pensar en justamente arrancar una campaña o en llevar adelante una campaña exitosa? Varios de los errores es no considerar los herbicidas que estaban en el barbecho, que normalmente contaminan con fitotoxicidad lo que vos estás plantando. Otros errores muy comunes son, sobre todo en las pulverizaciones, utilizar un producto y pensar que el próximo producto que voy a cargar en la pulverizadora supuestamente es compatible. Es decir, hay que lavar la pulverizadora. Hay que
inertizarla, digamos, neutralizar los productos químicos anteriores. Y todo eso no es tan simple porque se está trabajando con tantos herbicidas, porque las malezas se están haciendo resistentes y cada vez más malezas, que hay que atacarlas con distintos productos químicos de distintas familias. Ahora van a venir los biológicos, que encima van a ser compatibles o no, o los van a inertizar a los biológicos, los químicos. Digamos, el tema yo lo veo que se va a complicar mucho más en esto también. Y bueno, obviamente a todo esto el clima. Perdón, sentí que no es un error del productor, sino el clima es... sí, sería un error no considerar los pronósticos, no tratar de anticiparse, si bien el clima es complicado. Decías, perdón, que se iba a complejizar más porque el paquete tecnológico se complejiza cada vez más. Yo creo que hay mucha información, tenemos un mundo lleno de información que no podemos llegar a comprender. Todos estos sistemas de inteligencia artificial, todos estos sistemas de automatización nos están ayudando y nos van a ayudar en muchas cosas a tomar decisiones. En muchas cosas vamos a olvidarnos de algunas decisiones, pero vamos a tener que empezar. No sé si la inteligencia artificial va a estar preparada para aprender. Supongo que sí, en 20, 30 años, pero inmediatamente no creo. Así que vamos a tener que pensar cómo resolver esos problemas complejos. Acá se me viene justo la duda del tema de la tecnología para optimizar esos procesos. Ahí Juan José decía, no sé si la tecnología será, pero quizás nosotros, ahí falta no dejar a la tecnología tampoco al libre albedrío, sino nosotros poner conocimiento a por eso. Sí, yo creo que ahí lo que ayuda mucho es la conectividad que hay hoy, que nos permite en tiempo real, dentro de la máquina o fuera de la máquina, entender lo que está pasando. Entonces, ya sea siempre que estemos hablando de un trabajo sobre una máquina, ¿no? Ya sea, de nuevo, desde la siembra hasta la cosecha, el hecho de el operador estar viendo en una pantalla lo que sucede con alerta ya hace que se reduzca el error. Pero además, a distancia yo puedo estar viendo en tiempo real lo que mi operador está haciendo, si está tomando alguna decisión correcta o incorrecta, si está viendo esas alertas y poder accionar también sobre eso en tiempo real, lo que nos va a permitir que no lleguemos tarde. O sea, en tiempo real corrijo y de esa forma puedo seguir avanzando y realmente con menos errores. Y Gustavo, vos a la hora de hablar con algún cliente, cuando vos tenés que justificar el uso, por ejemplo, de tecnología y de tener en cuenta, de aplicarla bien, digamos, de hacer los mantenimientos correspondientes y demás, ¿desde qué punto se lo planteas al productor? ¿De hacerlo por una cuestión de rentabilidad? Es muy difícil saber cómo tenés que entrarle a nuestro usuario. Acá hay un problema bastante importante que estamos en Expo Agro, ¿sí? Estamos viendo lo último en maquinaria agrícola, pero en el rubro nuestro, pulverización, hay un parque de maquinaria, ¿sí? Como una pirámide de población donde la base es enorme y se van incorporando año a año nuevos equipos. Pero hay una población de maquinaria de las cuales, no sé, me animaría a decir que más de la mitad están en un estado deplorable. Lo cual, si uno quisiera hacer docencia, quisiera incorporar tecnología, creo que tendríamos que empezar por ahí, por la base de la pirámide, porque las máquinas nuevas vienen con todo, los chiches, como dice José. Pero no nos podemos relajar. Y hay un tema, y esto es una actividad interdisciplinaria. Juan José hablaba de la pérdida de fertilidad de los campos en la Argentina. Hablaba también del tema de la importancia de la fertilización, de los nuevos insumos. Hoy estamos hablando de aplicar fertilizantes líquidos en la siembra, lo que llaman la siembra líquida. Es un avance enorme. Hoy hay productos, el fósforo, el ortofosfato, por ejemplo, se aprovechan en el cultivo actual y no, como hacíamos hasta ahora, aplicar un fosforado para el cultivo de la campaña siguiente. Aplicación selectiva, dosis variable, dosis exacta, ahorro en los insumos, pero por el otro lado tenemos un gran problema y es, hablaste del clima, pulverizar un agroquímico. El clima cambia a lo largo del día. No es lo mismo la condición ambiental a las 6 de la mañana que a las 12 del mediodía que a las 6 de la tarde. Y sin embargo, el productor o el operador pretende hacer lo mismo a lo largo de toda la jornada, con lo cual estamos hablando de que hay malezas que se han escapado de los agroquímicos, pero siempre por una mala práctica. Por haber hecho mal las cosas se generó resistencia en las malezas
inclusive en los cultivos. Entonces eso hace que sea bastante complicado llegarle, como preguntaste vos al principio, porque hay que ser también un poco psicólogo, saber cuál es la parte que más te duele. Si es el bolsillo, entraré por la parte económica. Si es el estado de tu cultivo, hablaré más agronómicamente. Si es una cuestión ambiental, tendré que explicarte que el uso de agroquímicos bien aplicados no generan el impacto ambiental que a lo mejor la sociedad cree o... tenemos una muy mala prensa. O sea, están hablando de agrotóxicos, ¿sí? Cuando en realidad, si las cosas las hiciéramos bien, nadie se quejaría de nosotros. Sí, no, pensaba en todo esto que vos decías de que de todo esto tenemos datos, Sí. pero Juan José hace un rato mencionaba, y lo hemos charlado acá en Agronectados también, que un dato por sí solo no es nada No. si yo no lo analizo correctamente y no lo sé aplicar, porque como usina de generación de datos, el agro es vastísimo. Terrible. Porque en todas las etapas estamos generando datos, pero a mí de nada me sirve si ese dato yo no lo transformo en un producto de calidad. Sí, yo lo que creo es que hoy ese dato se está bajando más a la tierra. Cuando vos ves hoy en todas las máquinas que están alrededor, obviamente hay mucho dato para seguir analizando, pero hoy hay sensores que no te dicen un número y nada más, sino que te dan una recomendación. De nuevo, en la cabina, a distancia, donde empieza a reducir un poco esta cosa de tengo que pensar qué significa ese dato, sino que me va facilitando cada vez más justamente esto. Y no solo en tiempo real, sino después decir, bueno, analizo en la plataforma donde toda esa información llega, analizo qué pasó. Y puedo también corregir errores para el futuro. O sea, lo que no pude corregir en tiempo real, lo puedo hacer para el futuro. Creo que eso, los sensores están ayudando a ser cada vez más legibles por nosotros. Originalmente eran solo datos. Hoy de a poco eso se está bajando a que sea más fácil de controlar ese dato. Sí. No, y Gustavo, introdujiste recién algo que me pareció clave, y creo que no lo hemos charlado todavía en este espacio, y decíamos, Expoagro es una vidriera de las tecnologías para el sector agropecuario, pero también es una vidriera para quien no está en el agro, de decir, bueno, acá te está sucediendo un evento que es de importancia para el agro y quizás yo no sé tanto y yo no entiendo tanto y para mí lo que se hace está mal. Pensar un poco también en esto de que si en los silos no me quedo solamente con que si hago las cosas bien voy a tener mayor rentabilidad, sino que también cuido el medio ambiente y demuestro que producción y conservación pueden ir de la mano, y no necesariamente lo que estamos haciendo acá tiene que estar degradando lo que es básicamente nuestra oficina de trabajo. No, Si lo ven así. sin duda, en ese caso, no, sin ánimo de politizar, pero nosotros permanentemente tratamos de quebrar la grieta, como se hablaba en el tema social, respecto de la opinión que tienen los ecologistas sobre lo que hacemos nosotros. En nuestras charlas siempre invitamos a ese tipo de gente, o a la gente de un pueblo, a la sociedad, para que vean cómo trabajamos o cómo proponemos que se trabaje, porque en la realidad, como te dije, si el parque de máquinas tiene una base de la pirámide con máquinas en tan mal estado, nosotros siempre decimos que todo funciona perfecto cuando el corazón de esta red interdisciplinaria, que es el operador de la máquina, también está preparado, está calificado y es consciente de lo que está haciendo. Ahora vos podés tener la mejor máquina pulverizadora, el mejor agroquímico, la mejor semilla, y arriba de la máquina ponés a un tipo irresponsable y se pudrió todo. Entonces, Correcto. es un combo importante a tener en consideración. Y en esto, bueno, acá hablamos en este espacio de agricultura de precisión, también está la pulverización de precisión. Me imagino que vos has visto, Juan José, cómo esto fue cambiando con los años, de ir cada vez a ser más precisos con el producto y con la forma y tiempos en que se debe aplicar. Sí. Hay sistemas de calidad, como vos decís. Me tocó implementar agricultura sustentable certificada o agricultura certificada anteriormente, desde el año 2003. Trabajaba como consultor y lo implementé en muchas empresas. Y esas empresas y esos sistemas te exigen que vos tenés que controlar y calibrar las pulverizadoras anualmente, con gente que esté calificada para hacerlo, por determinadas normas nacionales. Es decir, se está trabajando mucho, se puede trabajar mucho más, e inclusive hay asociaciones como es APRESID, que tiene este sistema,
que también están investigando en formas mucho más sustentables. Cooperando, por ejemplo, con el sistema Chakras, con la Universidad de Quilmes, con el Dr. Wall, viendo cómo el manejo y las rotaciones afectan la vida del suelo, cómo mejoran la vida o los cultivos. Y bueno, yo creo que se está haciendo mucho por las comunidades también. Y después tiene mucho de todo esto de político, es decir, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, sentirnos bien o sentirnos mal, teniendo el mismo estado y la misma temperatura corporal y el mismo peso. Hay cosas emocionales y hay cosas de publicidades. En realidad no tenemos tan buena prensa desde los cultivos transgénicos hasta las aplicaciones agrícolas. Por ejemplo, en un país vecino, en Brasil, estuve hace poco y yo veía en la rotonda del pueblo y al lado del pueblo las casas y la soja de metro y medio bordeando las medianeras de todas las casas, que era fumigada normalmente, y no era que este pueblo tenía una tasa de enfermedades más alta que otros, ¿no? Hay un tema ahí que es difícil de tratar, pero bueno, se está haciendo el agro, está haciendo todo lo posible para entregar evidencias y la que sociedad crea que estamos preocupados por mejorar los suelos, estamos preocupados por mantener los suelos, estamos preocupados, por ejemplo, por entregar mejor semilla de mejor calidad. Estamos tratando, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, en modificar los sistemas de tratamiento de semillas, de incorporar productos biológicos, fungicidas biológicos, insecticidas biológicos. Vemos que hacia ahí tenemos que ir, hacia cosas más sustentables, efectivas, tan efectivas como las químicas, digamos. No dejar de lado, ni las químicas son malas, ni las biológicas son las buenas, porque... Es decir, los químicos impactan en el suelo, ¿los biológicos no impactan en el suelo? No, claro. Es decir, todo modifica el suelo, toda actividad del ser humano la va a modificar y tratemos de modificarlo para bien. Y José, desde el punto de vista de John Deere y pensando ya en las nuevas tecnologías para lograr esta pulverización de precisión, agricultura de precisión, ¿vos sentís que John Deere se hace oídos de una demanda que tiene que ver con los mercados, con las comunidades? Acá Juan José trajo la palabra de las comunidades, que está bueno pensar no solamente en lo que hace otro país a nivel comercial, sino en realidad el pueblo que tenés acá al lado, digamos. Sí, yo creo que sí. En lo que es pulverización, vas a ver que las máquinas hoy, la mayoría de lo que ves acá, vas a tener una estación meteorológica, por ejemplo, sobre la máquina, que te va indicando en tiempo real lo que está pasando. Ya no dependes de a ver cómo estaba como decía hoy Gustavo, no dependes de cómo estaba la temperatura o el viento por la mañana, sino en tiempo real. Yo sé dónde está el viento, a qué distancia, a qué velocidad y en qué dirección está yendo el viento. Y de alguna manera, la tecnología y la inteligencia de la máquina hace que, de nuevo, hablamos hoy de los datos, yo ya no solo sé la temperatura en tiempo real, sino además, con esta pastilla que estoy usando, sé qué tamaño de gota estoy haciendo, con este viento, toda esa información se junta y te da recomendaciones. Te dice, che, cuidado, que con esto vos podés estar generando algún tipo de deriva con este producto. O sea, realmente eso va ayudando a esa persona que está arriba de la máquina a tomar las mejores decisiones y ya no decir, bueno, hoy a la mañana no había viento, son las 3 de la tarde, sigo trabajando porque el viento hoy a la mañana no estaba. Puedo ir cambiando mis decisiones y modificando la pastilla, la presión, la velocidad. Me permite tomar decisiones para justamente que no salga una gota dentro del lote, que es donde queremos que queden. ¿Y cómo se trabaja en John Deere para asesorar al cliente para que se lleve la mejor máquina conforme a sus necesidades? Porque acá dijimos, volvemos al inicio, ¿no? Necesitamos un plan detallado y saber a dónde queremos llegar, y tus necesidades no son las mías. ¿De qué forma yo logro dar con la máquina que realmente a mí me conviene? Eso está bueno. Ahora, hoy tenemos una red de concesionarios dentro del país, cada pocos metros podemos decir casi. No, pero realmente tenemos más de 80 puntos de venta donde tenemos los especialistas justamente en crop care, llamamos nosotros, que es todo lo relacionado a siembra y pulverización, y después especialistas para cosecha y demás. Esos especialistas obviamente nos ayudan primero dentro del portfolio de productos desde Pla, John Deere, pasando por todos los productos. Cada uno tiene sus diferencias y se adapta a cada cliente.
justamente estos especialistas de los concesionarios son los que nos ayudan a encontrar cuál es el cliente para cada máquina o cuál es la máquina para cada cliente en realidad. Exactamente. Justamente porque el portfolio es muy amplio y busca que cuando yo necesito esta tecnología, la tengo para este tipo de cliente. Bien, y ahora que pensando que tenemos este portfolio de vastas tecnologías a disposición, en su opinión profesional, ¿cuáles son los aciertos o los errores más comunes a la hora de elegir qué tecnología aplicar en materia de pulverización? Los errores más comunes en mi especialidad, que es el tema de la tecnología de aplicación de agroquímicos, es elegir mal el tamaño de gota. No, te voy a explicar cómo es la historia. Normalmente la pulverización, que es lo que es una máquina, Sí. o sea, es transformar el caldo que está dentro de un tanque en gotas que se esparcen sobre el objetivo. Al principio se calibraba la máquina en función de la cantidad de volumen de caldo por hectárea que había necesidad de aplicar y se trataba de mantener ese caudal constante a lo largo del día. Como hablamos hoy, las condiciones ambientales cambian a lo largo del día. Ahí vino la primera incorporación importante, una estación meteorológica que está midiendo las condiciones ambientales en el lugar donde está la pulverizadora. Viento, temperatura, sol, Dirección. sol, dirección. Tasa de evaporación, bla, bla, bla. Entonces, eso hace que el operador sepa que por ahí, bajo ciertas condiciones, tiene que parar la máquina, cambiar la boquilla o pastilla y elegir una en función de el tamaño de gota adecuado para evitar la evaporación, la deriva y bla, bla. Hoy, y John Deere es una de las empresas líderes que incorporó esta tecnología, hay una tecnología que se llama PWM o modulación por ancho de pulso y es variar la dosis en cada boquilla, en cada portaboquilla, independientemente de dónde está, en función de varias cuestiones. Una de ellas es calibrar por tamaño de gota. Yo sé que voy a aplicar un producto que tiene la necesidad de ser aplicado bajo ciertas condiciones para evitar que se traslade a lo largo por el viento a una zona no deseada. Entonces, la máquina va a calibrar la aplicación en función del tamaño de gota. Ya es no aplicar en función de un volumen de caldo, sino en una dosis mucho más precisa para evitar el impacto ambiental. Y a eso se le suma una segunda tecnología que es sensores que detectan la presencia de esa maleza o de ese requerimiento de fertilizante para hacer la aplicación sí o no y en forma variable. O sea que la evolución desde aquel famoso equipo en el que se atravesaba un cajón de muerto a hoy donde la máquina hace prácticamente todo sola, vuelvo a repetir, el problema no está en la máquina ni en la tecnología, sino en la calificación de los que formamos parte de toda esta cadena que tiene que ver con la producción de ¿Es lo que quieres agregar, Juan José? No, que todavía, por lo que escuché, la decisión, si bien la máquina opina y da una recomendación, la decisión la tiene, como acá dice el experimentado ingeniero, más o menos, estamos ahí, sobre la persona que maneja la máquina. Sí. ¿Para? No para. ¿Considera esto grave? No lo considera. Bueno, ojalá estemos un poquito más independientes de esta y se Bueno, pueda poner algún autocontrol a la máquina sobre... Eso, ¿cómo le llaman la tecnología SIAP? ¿Cómo es el nombre que tiene el tema de la estación meteorológica? SIA. La información no solamente la tiene el operador que está en la cabina, sino que la puedes tener vos o ella o yo en una tablet en tiempo real. Entonces, si yo estoy viendo como profesional y conocedor que está haciendo una macana, le paro la máquina. O en el teléfono. Directamente. En el teléfono. Esto se hace. Eso está buenísimo. Sí, eso existe. Eso existe, es buenísimo. Existe. Lo que pasa es que, por ejemplo, la tecnología esta del monitoreo climático, que es un dato de real porque lo acabo de sacar hace horas, hay 3.700 máquinas que tienen esta tecnología instalada en el campo, pero calculo que debe haber más de 20.000 equipos autopropulsados, con lo cual es un pequeño porcentaje de los equipos que están trabajando del total que ya tienen esa tecnología. O sea, todavía hay pasos por avanzar para alcanzar tu objetivo. Y creo que estamos en el camino, porque justamente si pensamos 20 años atrás, donde la decisión era 100% humana, hoy ya tenemos alertas que nos ayudan a tomar decisión
y definitivamente en menos de 10 años podríamos decir, pero en menos de 10 años la decisión la va a tomar la máquina. Obviamente es importante tener una persona siempre, pero la decisión que reduzca esos errores y que realmente los algoritmos nos ayuden con la inteligencia artificial que va aprendiendo, por suerte tiene un aprendizaje muy rápido, creo que en algún tiempo vamos a lograr realmente la reducción, ojalá que casi a cero, de aquellos errores que hoy todavía se cometen. Tomo eso que decís, José, para cerrar, y es que más allá de que exista esta máquina que toma decisiones, vamos a tener que siempre depender de una decisión humana, y esto que lo trajo a la mesa Juan José de estaría buenísimo que hagamos esa autoevaluación antes de comenzar una campaña de a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, qué quiero lograr, qué condiciones tengo para poder tomar decisiones que a fin de cuentas no solamente me convengan, le convengan a mi campo, le convengan a mi recurso, le convengan a mi bolsillo, que no es menor, y generen un menor impacto ambiental. Así que creo que como conclusión de este capítulo de Agroconectados es hagan una autoevaluación antes de arrancar una campaña. Y tengan sus objetivos claros, así que creo que ese es un poco el objetivo. Les agradezco a todos por haber venido acá. Podríamos estar hablando horas de este tema, porque me parece que hay mucho tela para cortar. Pero bueno, te agradezco, José, por haber venido. Te agradezco, Gustavo, el hombre más famoso de Argentina, por lo que me llevo acá como conclusión. Y Juan José también, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Así que bueno, acá terminó otro capítulo de Agroconectados, charlas para la agricultura del futuro. Nos reencontramos.